Bienvenidos a Cucu, ¿Quién quiere saber de historia? En este podcast nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de los momentos más significativos de la historia, explorando no solo los hechos, sino también las filosofías que han moldeado nuestro mundo. Mi nombre es Alejandría Perdomo, encargada de hacer las preguntas incómodas y de revelar quién realmente conoce historia. Junto a dos invitados especiales, debatiremos sobre temas interesantes de cultura general, como lo es la historia, donde darán sus perspectivas e información valiosa al respecto. Hoy haremos rondas de preguntas. Quien sepa la respuesta dirá cucú y quien no la sepa dirá shh. En este podcast también podrán usar comodines como llamadas a sus amigos para obtener la respuesta correcta. Al final del programa decidiremos quién es más cucú por la historia y quién calla más. Con esto le daremos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Ángel Tamara, un gran conocedor sobre las leyes, Estado y ciudadanos, y Antonio Yaur, el cual es conocido por ser el más cucú por la historia de los modelos de Estado, sobre todo del platónico. Bienvenidos, chicos, estamos emocionados por tenerlos aquí. ¿Cómo se preparan para la dinámica de hoy? Muchas gracias, Alejandría, por invitarnos aquí, pero sé lo que tengo que decir antes de darle la palabra a Antonio, es que yo también soy cucú, así que Mosqui te demando por difamación. Gracias, Alejandría, por esa presentación. Yo sé que Daniel se iba a picar por decirlo básicamente que es más team, pero recuerda también sobre los modelos de organización de Estado. Ok, muchachos, eso lo veremos según vayan transcurriendo el tiempo y sus respuestas. No se preocupen. Hoy tocaremos varios temas, así que espero estén preparados. Para comenzar, un despertar espiritual. Se define como un nuevo descubrimiento de la realidad espiritual. Este proceso puede ser gradual o repentino y tiene significados diversos para cada individuo. Es interesante ver cómo cada persona puede experimentar esto de una manera única. Daniel, ¿tú cómo lo has vivido? Para mí fue algo gradual, empecé a notar cambios en la forma de ver la vida. Eso es común. Muchas personas reportan una serie de síntomas físicos y emocionales que acompañan este proceso, como cambios en el apetito o en las relaciones interpersonales. Antonio, ¿qué opinas sobre estos síntomas? Creo que sí es importante no solo reconocerlos, sino también entender que pueden ser malinterpretados en contextos mixtos. Exactamente, Antonio. Los síntomas pueden ser confusos y a veces se les da demasiada importancia sin un contexto claro. Por ejemplo, cambios en la energía pueden llevar a algunas personas a pensar que están experimentando un despertar cuando en realidad podría ser algo más mundano. Daniel, ¿has notado algún cambio específico en tu energía o estado de ánimo? Sí, definitivamente sentí una mayor sensibilidad emocional y una conexión más profunda con las personas. Interesante, Daniel, desde una perspectiva bíblica. El despertar espiritual se entiende como una resurrección de la muerte espiritual debido al pecado. Según la doctrina cristiana, todos nacemos separados de Dios y necesitamos un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo para experimentar una verdadera transformación. Esto implica convertirse en una nueva creación que busca agradar a Dios. Ahí sí, me parece fundamental. La noción de nuestro nacimiento puede ser poderosa y transformadora para muchas personas. Así es. Además, hay ejemplos bíblicos como el hombre nacido ciego en Juan 9 y la transformación del apóstol Pablo en el camino a Damasco, que ilustran este concepto. Ambos relatos muestran cómo el encuentro con lo divino puede cambiar vidas radicalmente. Sí, pero también creo que es importante considerar cómo estas historias pueden ser interpretadas hoy en día y cómo pueden influir en nuestras expectativas sobre las personas en su propio despertar. Hablemos ahora del verdadero despertar espiritual como un proceso interno que no depende de factores externos. Este proceso culmina en una vida caracterizada por un deseo renovado de seguir a Dios y comprender su propósito divino. Es esencial entender que este viaje es personal y único para ambos y cada uno de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la autenticidad de este viaje es clave y también debemos tener cuidado con las modas espirituales que pueden desviar a las personas de su camino verdadero. Gracias por aportar en este tema. Ahora veamos si Daniel es suficiente cucú como para hablarme sobre lo siguiente. Es interesante que los legisladores eran en su mayoría miembros de las grandes familias aristocráticas, pero gozaban de la confianza de diferentes grupos sociales. Esto les permitió redactar leyes que promovían el consenso. ¿Cómo tú ves esta dinámica entre las élites y el pueblo? Es un aspecto clave, los legisladores actuaron como mediadores en tiempos de tensión social y económica. Su capacidad de ser aceptados por ambas partes fue fundamental para implementar cambios significativos. La aparición de los legisladores es estrechamente relacionada con la codificación del derecho griego.
Antes de eso, el derecho era usual y oral y generaba arbitrariedades. Disculpen, ¿qué impacto tuvo esta transformación en la sociedad griega? Ay, sí, qué interesante pregunta. La codificación permitió una mayor seguridad jurídica y una ampliación más equitativa de las leyes. Al poseer normas por escrito, se limitó al poder de los aristócratas y se fortaleció el pueblo frente a ellos. Sí, sí, sabes mucho. Ok, y sobre las nuevas regulaciones que establecieron los legisladores, por ejemplo, se limitó el recurso a la venganza familiar, se regularon temas como el trabajo dependiente y los derechos políticos. ¿Cómo crees que estas medidas afectaron a la vida cotidiana de los ciudadanos? Esas regulaciones fueron cruciales para establecer un orden social más justo, ¿no? Sí, Antonio, la regularización de las penas y la distinción del homicidio entre voluntario e involuntario ayudaron a reducir la violencia y a fomentar una cultura más pacífica. Es interesante y además de las leyes, los legisladores también impulsaron la creación de nuevas instituciones políticas como el Consejo de los 400. ¿Qué relevancia tuvieron estas instituciones en cambio del orden constitucional? Fueron fundamentales para democratizar el proceso político. Estas instituciones permitieron una mayor participación ciudadana y ayudaron a romper con el antiguo sistema aristocrático. Otra vez yo. Mencionaste anteriormente a figuras como Solón y Licurgo. ¿Qué legado dejan estos legisladores en sus respectivas ciudades? Tranquilo, que cuando te toque me la voy a cobrar. Pero ajá, Solón es conocido por sus reformas que buscaban equilibrar las desigualdades sociales en Atenas, mientras que Liturgo estableció un sistema rígido en Esparta que priorizaba la disciplina militar. Ambos dejaron huella profunda en sus sociedades. Y para cerrar nuestra conversación, me gustaría reflexionar sobre cómo estos legisladores fueron mitificados con el tiempo. A menudo se les recuerda como héroes que trajeron paz y justicia, pero también es importante analizar sus limitaciones y el contexto en el que actuaron. Exactamente, Alejandría. La mitificación puede dificultar una comprensión objetiva de su papel histórico. Es esencial reconocer tanto sus logros como sus fallos para entender la mejor evolución del derecho y la política en Grecia. Ok, Daniel, siguiendo en la misma línea, en las ciudades-estado como Atenas, ¿cuál era el papel del ciudadano en la política y cómo se aseguraba de su participación activa? El ciudadano tenía el derecho y el deber de participar en asamblea, donde se tomaban las decisiones cruciales sobre las leyes y la política. La participación activa era esencial de la vida cívica. Ajá, ¿y cómo funcionaba el sistema judicial en Grecia y qué papel desempeñaban los ciudadanos en él? Los ciudadanos participaban en tribunales populares donde se tomaban decisiones por medio de sorteo. Esta se democratizaba la justicia y permitía que las decisiones reflejaran la voluntad del pueblo. Ah, y entonces, ¿cuáles eran los principales deberes cívicos de los ciudadanos griegos, especialmente en tiempos de guerra? El servicio militar era fundamental, los ciudadanos eran llamados a defender las polis, las ciudades-estados, lo que reforzaba su identidad cívica y el sentido de responsabilidad hacia la comunidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué importancia tenía la religión en la vida cívica de los ciudadanos griegos? La religión estaba estrechamente vinculada al Estado. Participar en rituales religiosos no solo era un acto de devoción, sino también una obligación cívica, que aseguraba la protección divina sobre las polis. Ahora, en cuanto a la educación, incluía culturas históricas y normas cívicas para preparar a los jóvenes para su rol activo y la política. También abarcaba la formación física y militar. Para finalizar contigo, Daniel, ¿quiénes eran excluidos de la ciudadanía en las ciudades-estado griegas y cómo afectaba esto al concepto de la ciudadanía? Bueno, las mujeres eran esclavos y los extranjeros estaban excluidos, lo que significaba que la ciudadanía era limitada y no era universal. Esto reflejaba la desigualdad entre sociedades de la época. Ok, entraremos en la dinámica Cuckoo-ish. Les explico. Haré 3 preguntas sobre el tema del descubrimiento de la razón y deben llamar a un amigo que sepa que tiene la respuesta correcta. Quien diga primero cucú será quien responda y quien no será shh. ¿Entendido? Ok. Ajá, te veo muy Antonio. Vamos a ver si sabes. La primera pregunta sería, ¿cómo influyeron los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles en el desarrollo de la razón y su papel en la búsqueda de la Cucu, verdad? cucu. ¿Aló? Ajá, cuéntame. Los filósofos griegos establecieron la base del pensamiento crítico de la filosofía occidental. Sócrates introdujo el método socrático que enfatizaba la importancia del diálogo y la autorreflexión para descubrir verdades individuales. Platón, a través de su teoría de las ideas, argumentó que la razón era el medio para acceder a un mundo de realidades perfectas y eternas,
más allá de las apariencias sensoriales. Aristóteles, por su parte, desarrolló una lógica formal que permitía deducir verdades universales a través de premisas particulares, integrando el estudio del mundo natural con el razonamiento lógico. Juntos, estos filósofos promovieron la idea de que la razón es fundamental para alcanzar el conocimiento verdadero. ¿Viste, Daniel? Eres un completo... Suerte para la próxima. Buena lección de llamada bonus, Antonio. Veamos cómo les va la próxima. ¿Qué cambios significativos se produjeron en la percepción del conocimiento y la realidad con el paso del mito al logos del antiguo? ¡Cucú por aquí! Bueno, el paso del mitos al logo marcó una transición crucial en el pensamiento griego. Anteriormente, las explicaciones sobre el mundo se basaban en mitos y relatos sobrenaturales, que atribuían a fenómenos naturales y a dioses y fuerzas divinas. Con el surgimiento de logos, se comenzó a buscar explicaciones racionales y lógicas para los fenómenos observables, y este cambio permitió un enfoque más sistemático y crítico hacia el conocimiento, donde se valoraba la evidencia y el racionamiento sobre las creencias tradicionales. La filosofía comenzó a ser vista como un medio para entender la realidad a través de la razón, lo que sentó las bases para el desarrollo científico racional posterior. Ah, ¿qué decías, Antonio? No te escuché. Todo un... Es trampa usar la misma persona que yo. La voy a poner en llamada rápida la próxima vez, tranquilo. Ah, fíjense, al fin tienen algo en común, pero excelente respuesta. La siguiente pregunta definirá en esta ronda quién es más cucú. ¿Cuáles fueron las características que permitieron que Grecia se convirtiera en el lugar donde se dio el descubrimiento de la razón como un nuevo modo de Yo. pensar? Cucú, Aquí, cucú, cucú. Producción, ¿quién fue más rápido? Antonio, pasa tu llamada. Grecia contaba con varias características que facilitaron el descubrimiento de la razón. Cultura democrática. Las polis griegas, especialmente Atenas, promovieron un ambiente donde se valoraba la discusión pública y el debate, permitiendo que diversas ideas filosóficas florecieran. En la educación y retórica, la educación en Grecia incluía formación, retórica y filosofía, lo que fomentaba habilidades críticas y analíticas entre los ciudadanos. El interés por la naturaleza. Los griegos mostraron un profundo interés por entender un mundo natural a través de la observación y el razonamiento, lo que llevó al desarrollo de disciplinas como la ciencia y la lógica. También influencia de pensadores previos. Los filósofos anteriores, como Tales de Mileto, ya habían comenzado a cuestionar explicaciones místicas y buscar causas naturales para los fenómenos, estableciendo un precedente para los pensadores posteriores. Ya lo dije. Llamada clásica, bro. Producción, tú y yo nos entendemos luego. Ok, muchachos, tranquilos. Habrá otra ronda luego. Mientras tanto, ya que Antonio está muy cucú, comencemos hablando sobre la democracia en Atenas. ¿Cómo funcionaba este modelo y qué papel jugaron los ciudadanos en el proceso político? Ok, en Atenas la democracia permitía a los ciudadanos varones participar directamente en la toma de decisiones. La asamblea era un órgano principal donde se discutían y votaban asuntos importantes, fomentando así la participación ciudadana. Si mal no recuerdo, este modelo provenía de un sentido de responsabilidad cívica entre los ciudadanos. Súper válidos sus puntos. Ahora, pasando a otros modelos. ¿Puedes explicarnos cómo funcionaba la oligarquía y qué diferencias tiene con la tiranía? Claro, claro. En la oligarquía, el poder estaba en manos de un pequeño grupo de aristócratas, excluyendo a la mayoría de los ciudadanos en proceso político. En contraste, la tiranía surgía cuando el individuo tomaba el poder de manera constitucional, a menudo con apoyo popular inicial, pero que podía volverse opresivo. Esto muestra cómo las aspiraciones democráticas podían ser fácilmente socavadas por el poder concentrado, claro, y sobre todo la monarquía y timarquía. ¿Qué características tenían estos sistemas? La monarquía era menos común en las ciudades-estado clásicas, pero no en regiones que mantenían sistemas monárquicos donde un rey gobernaba.
La timarquía mencionada por Platón se consideraba una forma degenerada de aristocracia donde el poder basaba en la riqueza y en el honor. Es interesante notar cómo Platón veía estas formas de gobierno como desviaciones de la verdadera justicia política. Buena acotación, Daniel. Pero, ¿y en términos de organización territorial moderna, cómo se estructura Grecia hoy en día? Grecia se divide administrativamente en 7 administraciones descentralizadas, que incluyen 13 periferias y 325 municipios. Esta estructura fue establecida por el plan de Clarícrates en 2011 para mejorar la gestión local y fomentar la participación ciudadana. Eso refleja una evolución interesante de los antiguos modelos hacia una administración más moderna y participativa. ¿Y qué lecciones podemos aprender de los modelos de organización del Estado de Grecia? Los modelos griegos muestran la importancia de la participación ciudadana y cómo diferentes estructuras pueden influir en el bienestar social. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas que aún resuenan hoy en día. Además, es crucial recordar que estos modelos eran estáticos, evolucionaron con el tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Ok, pero qué buenas respuestas. Ahora vamos directo al grano. La idea de Platón sobre la aristocracia como el mejor sistema. ¿Por qué creía que los filósofos debían gobernar? Platón defendía que los filósofos reyes eran los más sabios y justos, lo que les permitía tomar decisiones que beneficiaran a toda la sociedad. Creía que solo ellos estaban capacitados para entender el bien común. ¿Y qué pasa si uno de los filósofos de eso se vuelve loco? ¿Quién los detiene? Es una preocupación válida, Daniel. Platón creía que la educación y la formación filosófica de estos gobernantes los haría menos propensos a la locura. Sin embargo, siempre hay riesgos en cualquier forma de gobierno. Platón identificó 4 regímenes históricos: timarquía, oligarquía, democracia y tiranía. ¿Cómo describirías esta evolución? Cada uno de esos sistemas es visto como una degeneración del anterior. La democracia, aunque parecía ideal, era inestable y podría llevar a la tiranía, que es el régimen más injusto. Eso suena como una montaña rusa política, muy confuso. Tranquilo, Daniel, que aquí está Antonio para aclararnos. Por cierto, la educación y la ley son fundamentales en la visión de Platón. ¿Qué papel juegan en su modelo político? Platón enfatizaba que la educación era crucial para fomentar gobernantes y ciudadanos virtuosos. Además, creía que el imperio de la ley, donde las leyes debían guiar al Estado y no solamente los deseos individuales. Y para cerrar con este punto, háblame sobre la estructura social, cómo se organizaban las clases y la polis comunidad fundamental, ¿por qué era tan importante para Platón? Wow, me la pusiste larga, pero voy. Con el punto 1, la sociedad estaba dividida en 3 clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada clase tenía roles específicos para mantener el orden y la justicia. Platón creía que cada clase tenía un papel esencial para el funcionamiento de la polis y que cada individuo debía cumplir su función para lograr justicia social. Y con el punto 2, para Platón, la polis era el espacio donde se realizaban las interacciones humanas necesarias para lograr la justicia y el bienestar. Creía que solo con este entorno se puede alcanzar la vida plena. Pero eso suena un poco idealista, Antonio. ¿No crees? La gente tiene siempre conflictos. Es cierto. El modelo de Platón nos invita a reflexionar sobre la importancia de la educación y del liderazgo sabio en cualquier sociedad. Aunque su visión puede parecer utópica, plantea preguntas relevantes como cómo organizamos nuestras comunidades. Wow, cada vez me sorprende más cómo estos dos conocen sobre historia. Ahora es mi turno, la cucú del podcast. Y como estamos hablando de modelos y tal, les contaré un poco sobre el modelo aristotélico, ética a Nicómano. Mírala a ella, pues. Antonio, vamos a interrogarla a ver si ella todo se lo sabe. Epa, epa. Ya entraste en un tema que no conozco, que conozco bastante, los modelos. Así que esto lo disfrutaré. Ajá, escúchenme. Aristóteles desarrolla sus ideas sobre la felicidad y la virtud, argumentando que no existe un único bien en sí, sino múltiples tipos de bienes que varían según cada individuo. La felicidad es el fin último que todos buscamos. Pero no es un poco confuso. Si cada uno tiene una propia idea de lo que es bueno, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Aristóteles sostiene que todas las acciones humanas están orientadas hacia un fin, que es la felicidad. Esta felicidad se define como el objetivo natural de todos los seres humanos, aunque su concepción puede variar entre individuos. La ética aristotélica se centra en el actuar conforme a nuestra naturaleza para alcanzar esta Y felicidad. es cierto, eso implica que debemos conocer nuestra propia naturaleza, así para poder conseguir y actuar en consecuencia. La búsqueda de la felicidad se convierte en un viaje personal. Es así, además, en su ética, Aristóteles distingue entre dos tipos de virtudes: éticas y dianoéticas. Las virtudes éticas están relacionadas con la parte apetitiva del humano, mientras que las dianéticas están vinculadas con la razón. La virtud se desarrolla a través de la costumbre y el aprendizaje.
Esa distinción es clave. Las virtudes éticas son esenciales para vivir en sociedad, mientras que las dianóticas siempre nos pueden ayudar a desarrollar nuestro intelecto y nuestro juicio crítico. Pero no es un poco fácil decirlo así. No todos crecen en el mismo entorno para que fomenten esas virtudes. Tienes razón, Antonio. Aristóteles reconoce que el entorno y la educación juegan un papel crucial en el desarrollo de las virtudes. Sin embargo, también sostiene que cada individuo tiene la capacidad de cultivar estas virtudes a través del esfuerzo y la práctica. Y estoy de acuerdo, la educación no solo debe centrarse en el conocimiento académico, sino también en formar el carácter y las virtudes necesarias para una vida ética. Claro, y para Aristóteles, la polis es el espacio donde se realizan las interacciones necesarias para alcanzar una vida buena y justa. La comunidad juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo. Además, Aristóteles vincula la ética con la política. Un buen ciudadano debe actuar en beneficio de la comunidad. Pero eso también puede ser problemático. ¿Qué pasa si lo que beneficia a la comunidad no beneficia al individuo? Aristóteles reconoce esa tensión y sostiene que el bienestar del individuo está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad. La verdadera felicidad se alcanza cuando ambos están alineados. En conclusión, las lecciones del modelo ético aristotélico son relevantes hoy en día. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cultivar virtudes y buscar nuestra propia definición de felicidad. Y también nos recuerda que debemos actuar conforme a nuestra naturaleza para alcanzar esa felicidad. Sí, pero también hay que tener cuidado con esos filósofos que intentan decirnos cómo vivir nuestras vidas. Algunos pueden ser unos verdaderamente locos. Eso es cierto. Es importante cuestionar y reflexionar sobre las enseñanzas filosóficas para aplicarlas adecuadamente en nuestras vidas. Sin embargo, la producción me indica que llegó el momento de otra ronda de preguntas al aire. Ustedes ya conocen la dinámica, esta vez será un solo planteamiento, así que escuchen bien. Si pudiesen darme un breve recorrido por la filosofía griega, ¿cómo sería? Bueno, de tantas llamadas decidí unirme al podcast. ¿Cómo están? Bueno, Ale, escuché tu pregunta en la entrada y te la voy a responder porque aquí nadie va a decir cucú más que yo. Chica, pero ya te había añadido la llamada rápida. No, era mi oportunidad de mostrarte que yo soy más cucú que Daniel. Bueno, pero me iban a dejar ya sin batería, entonces preferí venir. Bueno, Alejandra, ahorita sí te respondo. El periodo cosmológico o presocrático, que abarca aproximadamente desde el siglo VI hasta el V a.C., se caracteriza por el uso del pensamiento racional para abordar preguntas sobre la naturaleza y el cosmos. Alejándose de las explicaciones míticas, los filósofos de este periodo, como Tales de Mileto, Heráclito y Paraménides, buscaban principios fundamentales que explicaban la realidad, introduciendo conceptos como el cambio constante y la inmutabilidad del ser. Hola Ana, no me diste chance ni de saludar. ¿Y dónde dejas a Sócrates? Bueno, Sócrates, activo en el siglo V a.C., es conocido por su método dialéctico, que consistía en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y la autoconciencia. Su enfoque se centraba en la búsqueda de la verdad y la comprensión ética. A través de su famosa frase "concéntrate en ti mismo", promovía la idea de que el conocimiento personal es esencial para una vida virtuosa. Muchachos, lamento informarles que definitivamente Ana sí llega a ser la más cucú y ustedes puro shh. Pero queda un último punto, algo que casi todos hemos mencionado y es la política. Yo de eso sé bastante. Yo puedo hablar horas de ese tema. A mí me da chance que la filosofía me volvió cucú, ya mi cabeza explotará. Ok, a lo largo de la historia, el ser humano ha involucrado en actividades relacionadas con la forma de decisiones grupales y la regulación de las relaciones entre gobernantes y gobernados. La política está en el centro de nuestras vidas, aunque a menudo no nos detenemos a reflexionar sobre su impacto. Sí, pero a veces parece que la política es un solo juego de poder entre unos y otros. ¿Realmente afecta a todos? Definitivamente, Daniel. La política influye en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde las leyes que nos rigen hasta cómo se distribuyen los recursos en nuestra sociedad. ¿Sabías que Aristóteles catalogaba al hombre como ser político por naturaleza? Por lo tanto, él quería que la política es esencial para alcanzar el bien común. Eso tiene sentido, sí. Somos seres sociales. Nuestras interacciones deben estar organizadas de alguna manera para promover el bienestar colectivo. ¿Y qué pasa si algunos no quieren participar? ¿Se les puede obligar a ser políticos? La participación política también es importante para educar a las personas, sobre todo en el papel de la sociedad para fomentar esa participación activa. Es interesante que el término política proviene de la palabra griega polis,
que se refiere a la ciudad o comunidad. Rousseau definió la política como una actividad destinada a regular y coordinar la vida social. Interesante cómo se relaciona con la idea de la comunidad. La política no es solo sobre gobernar, entiéndelo, sino también sobre crear un orden social. Claro, pero eso también puede llevar a conflictos. ¿Qué pasa cuando hay desacuerdos sobre lo que es el orden? Esa es una preocupación válida. La política debe ser un espacio para el debate y la negociación, donde se busquen soluciones que beneficien a todos los miembros de la comunidad. Además, la política está íntimamente relacionada con la economía. Ambos son reflejos de la organización social. Karl Marx consideraba al Estado como producto de la sociedad económica. Eso resalta cómo las decisiones políticas pueden tener repercusiones económicas significativas. La economía no puede ser ignorada por el análisis político. Sí, pero también hay quienes piensan que los políticos solo se preocupan por llenar sus propios bolsillos. Esa desconfianza es comprensible, pero no todos los políticos actúan así. Hay muchos que buscan realmente el bien común, aunque no siempre se les reconozca. No hemos tocado que la religión está históricamente vinculada a la política, ya sea el servicio al poder o viceversa. En algunos estados actuales, esta relación sigue siendo fuerte. Es cierto, y eso puede complicar las cosas. La religión puede influir en las decisiones políticas y viceversa. ¿Y qué pasa cuando las creencias religiosas chocan con los derechos humanos? Eso podría volverse problemático. Exactamente, es crucial encontrar un equilibrio entre la libertad religiosa y los derechos individuales de una sociedad pluralista. Bueno, muchachos y Alma, es impresionante cómo hemos tocado un montón de temas en tan poco tiempo. Más allá de la competencia, considero que todos aquí pasan a ser los más cucú en este podcast. Eso lo dicen para no especializar. Yo soy más cucú que vos. Y el otro, no te conformes con lo que todos somos cucú. No se olviden de que a quien llamaban para responder sus dudas era a mí. Eso me hace mejor que ustedes. Quiero agradecerles por su participación y aporte de información en este podcast el día de hoy. Realmente será difícil que los próximos invitados lo superen. Con esto finalizamos el capítulo de hoy de Cucú. ¿Quién quiere saber de historia? Los invito a unirse a nuestro Patreon, que hay cositas interesantes. Adiós.